Implicaciones logopédicas de las infecciones del sistema nervioso central. Índice. En primer lugar vamos a hablar de la meningitis. Dentro de la meningitis tenemos 3 puntos. El primero es qué es la meningitis, luego los tipos y la intervención logopédica. En segundo lugar hablaremos de la inflamación cerebral. En tercer lugar de las enfermedades causadas por priones, dentro de la cual hablaremos detenidamente de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Luego hablaremos en cuarto lugar de las complicaciones neurológicas del SIDA. En quinto lugar de la enfermedad de Lyme y por último de la sífilis y neurosífilis. ¿Qué es la meningitis? La meningitis es un proceso infeccioso e inflamatorio de las meninges, es decir, las membranas que cubren el cerebro y la médula espinal. Están causadas por virus o bacterias y esta infección afecta principalmente a niños menores de 10 años y personas inmunodeprimidas. Tipos de meningitis bacterianas. Se diferencian 2 tipos de meningitis bacterianas dependiendo de su evolución. En primer lugar están la meningitis purulenta aguda y en segundo lugar tenemos la meningitis purulenta crónica. La meningitis purulenta aguda es una enfermedad prevalente en todo el mundo que afecta a unos 100.000 adultos al año. Dependiendo de la edad existen diferentes bacterias que son las causas más comunes de esta enfermedad. La primera de ellas es la bacteria Streptococcus del grupo B, que es la causa más frecuente en los neonatos. La segunda es la bacteria Neisseria meningitidis en niños y adolescentes y por último la bacteria Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis en adultos mayores de 20 años. Los síntomas principales en la primera semana de padecimiento de la enfermedad son la fiebre súbita, la cefalea, rigidez en la nuca, alteración del nivel de consciencia, náuseas, vómitos, fotofobia o sensibilidad a la luz, entre otras. La meningitis purulenta crónica es otro tipo de meningitis bacteriana de tipo duradero y con la clínica menos grave que la aguda, causada generalmente por la tuberculosis y por los hongos. Puede generar síndrome meningeo, que son los mismos síntomas que los bacterianos, afectación de los pares craneales, como los oculomotores, el óptico, el patético, facial, entre otros, y la alteración cognitiva, letargia, bradisiquia y lentitud de pensamiento. La meningitis viral o aséptica es uno de los cuadros virales más frecuentes y a la mayoría de las personas se mejoran solas. Es una inflamación meningea que se manifiesta con fiebre, cefalea y signos de irritación meningea. Unos síntomas comunes son fiebre, cefalea, fotofobia, dolor ocular, somnolencia y la mayoría de estos síntomas son estacionales y se suelen presentar sobre todo en otoño. Intervención logopédica. Los logopedas tenemos mucho que aportar para los niños que han padecido meningitis, pues al sufrir un impacto en el sistema nervioso central son potenciales candidatos para el análisis de desarrollo del lenguaje. Se demostró que existen dificultades de escritura y disminución de la comprensión del lenguaje. Inflamación cerebral. Encefalitis. Es una inflamación del cerebelo que afecta a las meninges y al parénquima cerebral. Pueden producirse por virus o por bacterias. Las meningitis pueden ser esporádicas, como el virus herpes esporádica, también conocido como VHS. La mayoría de los casos son leves y presentan síntomas parecidos a los de la gripe. También existen las encefalitis epidémicas. El más frecuente es el enterovirus. A este grupo pertenece la poliomielitis, que es también conocida como polio, que es una enfermedad viral, infecciosa e incurable que afecta al sistema nervioso. Los síntomas de la encefalitis son muy variados, pueden ser cefalea, fiebre, alteración de la conciencia, manifestaciones focales, como disfasia o alteraciones de la memoria, y la afectación del lenguaje son debidas al neurotrapismo selectivo que tiene el VHS. Cerebritis es una infección del cerebelo más o menos localizado producido por virus o bacterias. Normalmente ocurre como resultado de la formación de un absceso, es decir, una cerebritis encapsulada. Realiza una serie de funciones importantes como la memoria y el habla, y la duración de la afectación del sistema nervioso central puede variar desde unos pocos minutos, como en la migraña clásica, hasta años, como en la demencia. Los abscesos son acumulaciones de células inmunitarias, pus y otros materiales en el cerebelo, producido por un virus o por bacterias. Como resultado se presenta una inflamación. Las células cerebrales se infectan y son acumuladas en la zona del cerebro. Se forma un tejido alrededor de la zona y se crea el absceso. Pueden llegar al cerebro a través de la sangre o entran al cerebro directamente, como puede ser durante una cirugía cerebral.
Enfermedades causadas por los priones. Los priones no son bacterias ni virus, son unas partículas pequeñas que actúan como agentes infecciosos. Se desconoce su función, aunque se piensa que puede estar relacionado con el metabolismo del corazón, y la proteína priónica forma parte de la estructura normal de la célula, que es abundante en el sistema nervioso. Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Es una forma rara de demencia subaguda en adultos. Tiene un periodo largo de incubación, entre 10 y 30 años. La media de edad de inicio es en torno a los 60 años. Sus síntomas iniciales son: un tercio de los pacientes inicia con alteraciones sistemáticas. Otro tercio de los pacientes representa trastornos de la conducta y alteraciones cognitivas. Y el último tercio son síntomas focales como ataxia cerebelosa o alteraciones visuales. La progresión es rápida, de unos 5 a 6 meses, y el cuadro clínico característico es un deterioramiento cognitivo rápido, mioclonías múltiples, reacciones de sobresalto, posible ceguera cortical y alteraciones extrapiramidales. El 90% mueren antes de llegar al año. Complicaciones neurológicas del SIDA. En el sistema nervioso central se pueden producir, según la acción directa del virus del SIDA como por la inmunodeficiencia, diferentes tipos de complicaciones. Por la acción directa del virus se provoca una enfermedad llamada radiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria, que presenta síntomas motores como debilidad muscular, de los músculos tanto proximales como distales, disminuye y eleva los reflejos y produce un dolor agudo en las extremidades y nervios periféricos. Es parecida al síndrome de Guillain-Barré. Por inmunodeficiencia del virus también se pueden encontrar el toxoplasma, que es una meningoencefalitis que puede provocar toxoplasmosis, caracterizada por una alta cefalea, fiebre, convulsiones y debilidad en un lado del cuerpo. Enfermedad de Lyme. Es una infección provocada por la bacteria Borrelia burgdorferi, que es causada por la mordida de garrapatas. Es una enfermedad difícil de diagnosticar por su semejanza con la gripe u otras enfermedades. Muchas veces la picadura no se nota. En los primeros 3 meses después de la picada se caracteriza meningitis, multiradiculitis y neuropatía craneal. Después de padecer la picada, 3 meses o más, se puede provocar encefalopatía, polirradiculitis crónica o vasculitis. Sífilis y neurosífilis. El sífilis es una enfermedad de transmisión sexual provocada por la bacteria Treponema pallidum. Si no es tratada con cierto tiempo, de 10 a 20 años, puede desarrollar una neurosífilis, que puede provocar ciertas enfermedades como parálisis general, algunos problemas meningovasculares, que son una especie de meningitis crónica, o también tabes dorsal, que es una degeneración lenta de las neuronas sensoriales, que son las que portan información de los órganos de los sentidos al sistema nervioso central. Los síntomas más comunes de dicha enfermedad son anomalías en la marcha, entumecimiento en la zona inferior al tronco, confusión, cefalea, cambios de conducta, también disminución de la agudez visual y también afecta a los pares craneales. Cabe destacar que en la última década se ha aumentado el caso de sífilis, especialmente en hombres heterosexuales, con lo cual se espera un incremento de casos de neurosífilis en los próximos años. Muchas gracias por vuestra atención.